Buenos días a todos. En este video vamos a hablar sobre la guerra de Malvinas ocurrida en el año 1982. Como todos saben, este conflicto bélico se dio entre Argentina y el Reino Unido. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué un enfrentamiento militar por estas remotas islas del Atlántico Sur, poco recomendables para vivir por el frío y los fuertes vientos que sacuden estas tierras durante todo el año? Las Islas Malvinas, ubicadas a unos 500 kilómetros de la Argentina, históricamente es un misterio de quién fue o quiénes fueron los primeros en descubrirlas. Españoles con Magallanes a principios del siglo XVI, franceses, ingleses, y acá es donde tenemos el comienzo de una larga disputa sobre estas tierras. Desde el Reino Unido aseguran que en una expedición en el año 1690, comandada por John Strong, desembarcó y nombró al estrecho que separan las dos islas como Falkland, en honor al vizconde de Falkland, quien por cierto financió dicha expedición. Pero fueron los franceses quienes establecieron el primer asentamiento firme, llamándolo Port Saint Louis. Como muchas de las expediciones salían de Saint-Malo, en Francia, se las bautizó a estas islas como Malvinas, que al castellano se traduce como Malvinas. Pero aquí es donde comienzan las tiranteses. España reclama soberanía sobre las islas en el año 1767, alegando que era una extensión del Imperio Español. Los franceses cedieron, pero los británicos en secreto ya habían establecido un grupo de personas dentro de la isla, llamado Port Egmont. En 1770, una guerra estuvo a punto de estallar entre españoles y británicos por las Malvinas. Sin embargo, los ingleses se marcharon 4 años después, pero dejando una placa que decía Falkland Island, un claro mensaje de que esto no había terminado. Tras la emancipación de Hispanoamérica, salieron muchos nuevos países, entre ellos la Argentina. Y en 1816, esta joven argentina quiso hacerse propietario de las islas, como lo hacía con mucho del territorio que hasta ese momento pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Cuando parecía que todo iba encaminado, reaparecen los británicos y esta vez con intenciones nada amistosas. En 1833, el capitán John Oslow toma la decisión de expulsar a los argentinos que ya estaban habitando las islas, quedando las Malvinas bajo la bandera británica una vez más. Por consecuencia, comenzaría un largo litigio entre estos dos países. Los argentinos jamás dejaron de reclamar su soberanía, que también incluía a sus vecinas Georgias y Sandwich del Sur. El tema Malvinas comenzó a tener mayor relevancia, política sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la década del 60. La ONU reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas e intentó que se llegase a un acuerdo amistoso. El Reino Unido propuso devolverlas en una fecha a convenir, pero solo si los isleños estaban de acuerdo en ser gobernados por Argentina, lo que definitivamente no sucedió, y en 1976 la Argentina tuvo un cambio brusco a nivel político producto de un golpe de estado por parte de los militares. En el poder se sucedieron varios presidentes: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, hasta llegar a Leopoldo Fortunato Galtieri. Argentina, sumergida en una crisis económica y baja popularidad en cuanto al gobierno de facto de turno, ponían las cosas complicadas para Galtieri. Entonces, pensó en desviar la atención y tocar en lo más profundo de la fibra patriótica argentina. Sí, las Islas Malvinas. Se propuso recuperarla antes que los malvinenses cumplieran los 150 años de soberanía sobre dichas islas, lo que hizo
que subiera su popularidad y tuviera el apoyo de la sociedad bajo este cuestionamiento. ¿Van a defender con sus vidas los británicos un territorio inhóspito que se encuentra a más de 12.000 kilómetros de Londres? De esta manera, el 2 de abril de 1982, Argentina toma el control de las islas en Port Stanley, lo que los argentinos llamamos Puerto Argentino. Automáticamente, el gobierno argentino anuncia la recuperación de las islas, no solo las Malvinas, sino también las Georgias y Sandwich del Sur. Cuando Galtieri comenzaba a llenarse de gozo, aparece una persona que arruinaría toda su algarabía. La primera ministra británica Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, ella misma fue la encargada de responderle al gobierno argentino enviando a las islas 2 portaaviones, submarinos, fragatas, detector de minas, naves patrulleras, entre otros buques. No iban a ceder un metro de su territorio por más alejado que esté de Gran Bretaña. Aparte contó con el apoyo de los Estados Unidos, su principal aliado de la OTAN. Lejos de adrementarse, Galtieri soltó una arenga muy conocida en la Plaza de Mayo el 10 de abril de 1982 ante una gran multitud que quedaría grabada a fuego en el corazón de todos los argentinos. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A esta altura, ya era imposible dar marcha atrás. El 25 de abril, los británicos recuperan las Georgias en una operación llamada Paraquet. El 2 de mayo, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió el Ara General Belgrano, provocando 323 fallecidos. Esto provocó una respuesta inmediata por parte de las fuerzas argentinas y 2 días después hundieron el destructor británico HMS Sheffield y a fines de mayo a la fragata HSM Antelope. A pesar de esto, Reino Unido siempre tuvo la superioridad militar. La improvisación, la escasa preparación militar y el obsoleto material bélico jugaron en contra de los planes de Galtieri. Tras varios combates, el 14 de junio de 1982, Argentina presenta su rendición en Port Stanley. De esta manera, y luego de casi 2 meses y medio de lucha, se daba por finalizada la guerra. Del lado argentino, se perdieron 649 vidas y del lado británico 255. A estos números hay que sumarle 3 civiles y los numerosos suicidios de los excombatientes. Esto aceleró la caída del gobierno militar argentino, volviendo así a la democracia en 1983, siendo Raúl Alfonsín el primer presidente de la nueva democracia. Mientras que del lado del Reino Unido, Margaret Thatcher consiguió de manera aplastante una victoria en las elecciones generales de 1983, repitiendo su hazaña 4 años después. Actualmente, en las Islas Malvinas viven unas 3.000 personas y su rechazo a la Argentina quedó plasmado en 2 referéndums, 2 elecciones donde se votó el estatus político que querían tener, uno en 1986 y el otro en 2013. En ambas venció de manera abrumadora la opción de seguir perteneciendo al Reino Unido. Han transcurrido muchos años desde aquel 2 de abril de 1982, pero los ecos de la guerra aún resuenan con fuerza, sobre todo en el pueblo argentino.